La energía, con respecto a la sustentabilidad, hoy en día en países como en Suecia, nosotros ya tenemos todo automatizado, o sea que los faroles de las calles ya están hechos por los semáforos, ahí adentro tenemos toda la información que necesitamos y estamos bajando la energía con un 37%. Y ese dinero se puede usar para hospitales, o se puede usar para colegios, o se puede usar para la gente mayor para darle mejores medicinas. O sea, esto se hace automáticamente, ya no tenemos... se pueden mejorar todos los sistemas de plataforma. Y ahora llegamos a un tema importante que es las tendencias de la industria y de los mercados. Vamos a dividirlo en tres. Por un lado los consumidores, por otro lado todas las redes de networks, por otro lado qué es lo que está pasando en el mundo de afuera. ¿Qué es lo que quieren los consumers, nosotros los usuarios? Nosotros queremos mobile internet, nosotros queremos devices, nosotros queremos usability and applications. ¿Para qué lo usamos? ¿Qué es lo que te interesa a vos? The egg and the chicken. La gallina y el huevo, ¿dónde empieza? Los networks architecture, por supuesto necesitamos all IP, toda la convergencia de las tres, ¿ok? Aquí, el medio, la computación y la tele. And cloud redefines the industry landscape. ¿Por qué? Porque ya IBM no tiene que tener sus servidores en Texas. Los tiene en Suecia, los tiene en Beijing. O sea, todo está manejado de otra manera. Los modelos de negocios son totalmente diferentes. No solamente esto, tenemos que, por supuesto, considerar lo que está pasando en el mundo, afuera de nosotros. Nosotros vivimos en un pequeño bubble, así todo, veamos CNN, BBC, estos periodistas de la UNCE. Hay ciertas cosas que son muy importantes que las entendamos hoy y acá. Es que Asia está creciendo en importancia. Asia is growing in importance. Es Asia en este momento lo que nos está llevando a todo esto. 1.5 billion inhabitants. La India, 1.2 billion inhabitants. Está cambiando todos los landscapes, todo esto que yo ya les he contado. No solamente eso, tenemos evidentemente crisis, impactos de la crisis en este momento en muchas partes de las sociedades. Entonces nos estresamos y nos preocupamos de que todas estas guerras, lo que está pasando, pero en el fondo es porque tenemos tanta información. ¿Se acuerdan del 2008? Ya se olvidaron. En el 2008, hace pocos años, tuvimos el Lehman Brothers. En el 2000 tuvimos el gran downsizing de todas las teleoperadoras, se fueron casi todos a la quiebra. Todo lo que era telecomunicación, fue toda una redefinición. En el 2008 fue el Lehman Brothers. Yo perdí, de haber trabajado desde los 18, 19 años, yo perdí el 60%, algo por el estilo, de mis ganancias que yo había tenido desde el Japón. De un día para el otro, con todo esto bancario, financiero. Bueno, hay diferentes razones. Bueno, son las crisis económicas. Tenemos, por ejemplo, a los BRICS. Por un lado, los BRICS, que son el motor de la economía. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China, y la S es para South Africa. En algunos artículos sí, en otros no. Estos son los motores del mundo, los que nos están llevando a nosotros hacia adelante. ¿Querramos o no? Luego tenemos a los PIGS, o sea, Portugal, Irlanda, Grecia, España, Italia. Ahora Irlanda ya salió del problema. Bueno, todavía España está saliendo poco a poco. Estos PIGS están hundiendo Europa. O sea, no se trata de decir, ya, qué bien que estamos ahora, o Brasil, qué bien que está, y la Argentina, qué mal que te va. No, necesitamos un mundo más global, evidentemente, y hay que preocuparse un poco por todo lo que está pasando. Y además, por otro lado, saber
que no solamente hay que criticar a China, porque China es el motor de la economía de nosotros. Lo mismo es con la India. Y querramos o no, también con Rusia, de BRICS. Por otro lado, tenemos el gran problema de la política, de la situación árabe, desde el Spring, del Arab Spring, que se está convirtiendo, empezó con Tunisia las manifestaciones, porque todos sabían, podían ir a Facebook, después fue Egipto, ahora es Yemen, y así seguimos. No solamente eso, porque ya se pueden comunicar, nos encontramos, no queremos tener al dictatorship. Bueno, una cosa trae a la otra. Evidentemente este es un problema en este momento y ahora estamos todos muy preocupados por ISIS. ¿No es cierto? Cuando yo pienso en ISIS, yo pienso en dos grandes batallas en el mundo. Nosotros somos cristianos aquí. Para decirles la verdad, yo voy por todas partes del mundo, tengo amigos árabes, tengo amigos judíos, tengo amigos cristianos, tengo amigos de todas clases. O sea, no se trata de los individuos, sino se trata de cosas políticas mucho más, o sea, es más complicado que esto. Pero digamos que en definitiva yo estoy pensando cuando ISIS aparece en el mundo árabe en este momento y tenemos el horror que está pasando de las catástrofes de los refugees, los refugiados, la catástrofe en Siria, en donde ISIS también se está metiendo, ya se ha metido en Irak, se está metiendo en Siria, tiene parte de Turquía. Yo pienso, y en realidad es más el problema entre ellos, o sea, los árabes o son suní o son shia, o como por ejemplo Assad, que es maronita, que es otra falange. Espera un poquitito que aquí, si no pierdo el... Bueno, hay dos batallas grandes. Una era la de Salamín, y les estoy diciendo miles de años atrás, que fue cuando los persas, si no íbamos a ser todos persas, quizás hoy hubiésemos sido todos shia hoy en día. Los persas estaban avanzando en Europa y fue la gran batalla de Salamín, en donde Europa los empezó a mandar atrás nuevamente a la Mesopotamia. Luego tenemos la otra batalla, que es la de Poitiers. La batalla de Poitiers era cuando los normandos volvieron a hacer retirar a los turcos. O sea, las situaciones pueden cambiar de una manera u otra, pero the Industrial Revolution of the Network Society va a seguir, con su bien o con su mal. Ya no se trata que si va a pasar, se trata de cuándo va a pasar y cómo va a pasar. Y ya está pasando, porque ya estamos en la primera ola. O sea, y luego tenemos el problema entre China y Japón. Y no hablemos del Cold War. ¿Saben lo que es el Cold War? Rusia. ¿Se acuerdan? Hace pocos, 20, 25 años, era Estados Unidos en contra de Rusia. Está volviendo. Bueno, este es el mundo alrededor de nosotros. Perdóname, ¿qué me querías decir? No, solo una reflexión para el contexto, pero hablamos, digamos, del desarrollo tecnológico, de la revolución, y no sé cuál es su límite, porque hoy está cambiando cada 2 años, no sé si sea más corto ese periodo. No, pero esta revolución es de 20 años, hasta el 2020. Sí. Los cambios son de las tecnologías, del 2G al 3G al 5G. Pero el ICT Transformation son estos 20 años que están surgiendo. Digo, cuando hacía la pregunta si cómo estamos un mundo mejor, Peor, dijiste. peor, justamente porque veo a través, digamos, de esta globalización, que es parte quizás de la comunicación, que es el mismo que está haciendo usted. Y mi reflexión es, si ese desarrollo tecnológico no está yendo a la par del desarrollo humano, ¿se entiende? Porque todo esto es bueno, pero todo es un límite. Entonces estamos viendo muchas cosas, digamos, que nos está haciendo reflexionar cuál es el punto de equilibrio. Te estoy dando solamente 2 palabras.
La pobreza está desapareciendo por el ICT, por lo que les dije del farmacéutico, del pescador, de la posibilidad de no tener un intermediario, por la comunicación. Por otro lado, tenemos una sostenibilidad que si no la tenemos, no vamos a tener 7 planetas en 2050, vamos a tener todavía 1. Es el 2%. Si nosotros llegamos a que todas estas industrias lleguen a usar la posibilidad de todas estas herramientas para una mejoría, no vamos a tener problemas de basura, y ahora se las voy a mostrar. O sea, yo les dije al principio, tenemos que abrir nuestra cabeza. Una nueva dimensión. La dimensión es que uno se preocupa, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Por qué? Es justamente lo que les estoy explicando. Sí, a mí me parece muy interesante su comentario, justamente de todo lo que es la facultad de ciencias exactas, y por idea de un matemático, surge, digamos, un proyecto, aprovechando la revolución de las nuevas tecnologías y teniendo, digamos, una facultad que tiene justamente las carreras, y una misión muy genuina a la cual yo formo parte de ese proyecto que se llama Santiago Universidad, usando las nuevas tecnologías, evitar el intermediario y crear un mercado para ese sector marginado de la sociedad. Pero ¿qué está ocurriendo? Quizá, no sé si es parte de la universidad o de otra esfera mayor, que la tecnología no llega al sector. Sí, señora, discúlpame. Estás equivocada. Estamos incluyendo a todos. Ya te dije del 1 billion people que no están registrados en países muy pobres. No estamos hablando de la Argentina. Estamos hablando de países como Ruanda, como Congo, como partes de Bolivia, partes de Perú, en donde la gente ni está registrada. Ahora se está registrando, tienen un IP, porque tienen un pequeño teléfono donde mandan el bip. Déjame que siga mostrándote más películas, porque si no, no llegamos. Espero poder darte Bueno, y lo que yo les estaba diciendo de los BRICS, del Brasil, de estos países que son el motor del mundo, en este momento tengo que decirles algo más sutil. Hasta hace solamente un año podía decir que los BRICS eran solely el motor de las economías. Hoy en día esto está bajando porque las ganancias, el growth, el revenue de los BRICS está bajando poco a poco por una razón de unemployment, desempleo, de inflación. Ustedes no sé si han leído en los diarios estos días de que en cuanto China tiene su revenue bajando apenas el GDP, ¿cómo se dice? Growth. Bueno, es lo que el measurement de los países, el GDP baja 0,005%, se vienen abajo todas las bolsas. No hay tanto inversiones, no hay tanta infraestructura a lo que se refiere a la educación, no llegan, hay más importaciones que exportaciones, o sea, todo también es un poco sutil. ¿Y cuáles son los Next 11? ¿Cuáles son los otros países que van a venir después de los BRICS, que van a ser el motor del mundo? Bueno, la Argentina no está entre ellos por el momento. Tenemos a Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Philippines, Turquía, South Korea y Vietnam. Estos son los de los artículos que yo he leído ahora en estos últimos meses que aparecen. La Argentina todavía no apareció. Bueno, son de muchos factores a los cuales se refiere. No tenemos tiempo para hablar de esto, pero solamente se los nombro para que estén al tanto. O sea, lo que yo les estaba diciendo es que la economía global está pasando por una crisis y que China y que India sigue estando todavía suficientemente fuerte para darnos a nosotros la posibilidad de que las economías sigan subiendo poco a poco en el mundo. O sea, tenemos un mundo muy turbulento por toda la parte política, por the brand threats, porque ahora no sabemos si es Google, si es Facebook, si es IBM, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo todos saben de todo de mí? ¿Qué está pasando en el mundo? Hasta estas personas que no estaban registradas, que están afuera del sistema, se empiezan a preocupar porque ahora de repente son parte del sistema. Crime and terrorism, evidentemente estamos preocupados por eso. Y your phone is watching you. En los países como en Suecia,
Todos saben de todo. Vos te metés en data y podés ver cuánto gana tu vecino, si ha estado en la cárcel, etcétera, etcétera, porque ya todo es tan transparente, es tan abierto, tiene su bueno y tiene su malo. Lo importante es que la gente se va a cuidar más de ser criminal. Por otro lado, tenemos todo el problema de la seguridad. Security es todavía a major problem. Security. O sea, se te meten en tus cuentas bancarias, esto es tremendo. Como a mi hijo, que es un digital native de first class, que estudió sistemas de la computación, que hizo su máster en Silicon Valley en Estados Unidos, él tiene unos passwords que me trató de enseñar y yo no lo entendí, que nadie los encuentra, todos diferentes passwords para diferentes cosas y todo lo tiene, él necesita acordarse solamente de 3 números o 3 letras, y de ahí saca el resto. Mira, no me preguntes cómo, pero no importa. El asunto es que se le han metido en su cuenta de banco ya cuando tenía 17 años la primera vez y 22 años la segunda vez. Y le rasaron toda la cuenta de banco. Él solito se presentó al banco y explicó, y le creyeron, porque el banco del IT, del departamento de IT, se metió dentro y se dio cuenta, no, vos no estabas en Bangladesh ese día. Y no estabas en México el otro. Los hackers. Lo tenemos a Assange, lo tenemos a Snowden. Bien o mal, evidentemente tratan de ver qué es lo que los gobiernos están haciendo. Bueno, es freedom of speech, pero esto trae una consecuencia que es que ninguno de nosotros estamos seguros. ¿Por qué? Porque ya estamos afuera en el Facebook, porque estamos en el LinkedIn. There is no way back. ¿Me están escuchando? There is no way back. No es cuestión que se preocupen porque there is no way back. ¿Ok? Les voy a decir un pequeño trick. Ustedes tienen que tener 2 cuentas de banco. En donde le pagan a ustedes el salario o en donde tienen ustedes el mayor dinero, eso no tiene que ser la cuenta principal. Esa tiene que ser la otra. En cuanto reciben el dinero, lo pasan a esa. ¿Viste? Por internet. Todo por internet. Yo les estoy hablando de internet, ¿ok? Tenés un pequeño cosito. Así nos manejamos todos. Yo ya no compro el SUBE, por ejemplo. El SUBE me lo compro por internet, me lo compro por otro lado, ¿ok? Ya no hago más colas. Bueno, es un hábito, ¿no? Pero security es uno de los grandes desafíos. Ahora, ¿quieren que tomemos 2 minutos? No se me levanten. ¿Pueden dejar todo acá? ¿Ustedes se quedan acá y hacen gimnasia o tienen que ir al baño o tienen que ir a...? Bueno, ¿hay cafecito acá afuera? Bueno, estamos todos acá, hicimos un poco de ejercicio, la circulación. Así que ahora vamos a empezar con todo lo que yo les dije, ya les hablé bastante sobre eso. Les voy a mostrar ahora una pequeña película de uno de los grandes profesores del mundo que se llama Hans Rosling, que es un profesor en realidad de salud pública. Lo van a ver por todos lados. Les voy a hacer una pregunta ante todo. Y también les voy a hacer rápido la definición porque todo es en inglés y después los van a escuchar a él. Díganme, ¿cuántos aquí? Yo creo mucho en la sustentabilidad y realmente he vendido mi coche hace 3 años y ahora estoy con la SUBE en Suecia y no solamente bajé 15 kilos porque me muevo más, sino que estoy ayudando al país a mejorar. Ya tenemos muchísimo más efectividad a lo que se refiere la electricidad, a usar menos coche, a usar más transporte común, los metros por debajo de la tierra, etcétera, etcétera. Pero lo que yo les voy a preguntar, ¿cuántos aquí han dejado de usar el coche para que haya mejor sustentabilidad en el mundo? Somos 3, somos si no 50, ¿cuánta gente? Somos 4, ok. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos aquí
no tienen máquina de lavar ropa. Máquina de lavar ropa. Lavarropas. 3 personas. La mía se acaba de 4. Bueno, esta es una de las, según Hans Rosling, esto fue uno de los grandes cambios en el mundo porque a la mujer se le dio la posibilidad de, en vez de estar lavando ropa, lo tiraba todo en la máquina y o podía enseñarle a sus chicos las matemáticas, o podía ir a trabajar, o podía ocuparse de otra, o de aprender ella misma. Fue uno de los grandes cambios. Bueno, él es muy conocido por lo de la máquina de lavar. Hans Rosling, el entendimiento de menor escala, presta atención en esta, es fácil, o sea, tu ciudad, tu familia, cuáles son tus problemas, cómo está Santiago del Estero, etcétera. Pero cuando tenemos que empezar a hablar sobre gran escala, por un lado, todo global, tan grande, se hace difícil. Bueno, hoy tenemos 7 billones de personas en el mundo. Nosotros en 2050 vamos a tener 9 billones de personas. ¿Y dónde van a estar todas estas personas? Van a estar 4 billones en China, 1 billón en Sudamérica, que está dividido en América, de los cuales la mitad en Sudamérica, la mitad en Norteamérica. Después tenemos África, en donde hay 2 billones, Europa 1 billón, etcétera, etcétera. Y los 9 billones, o sea, 2 billones más, van a estar en el Asia. Asia, como ya les dije antes, está creciendo en importancia de una manera importante. Otra de las cosas que también son muy importantes de entender es que cuando hablamos en mayor escala, tenemos emociones, ilusiones de postales, pero que no son realistas. En el mundo hay mucha ignorancia. Uno tiene que pensar, cuando uno, por ejemplo, piensa en cobertura, coverage, y bueno, pero acá en Santiago tenemos mala cobertura, ¿y cómo vamos a llegar en 5 años? That's the least of the problems. Vamos a tener cobertura, vamos a tener broadband, vamos a tener cloud y vamos a tener sensores. Todo aquello que puede ser conectado va a ser conectado. Mark my words. Everything that can be connected will be connected. Ya estamos en the network society. O sea, no va a haber más un país dominante como Inglaterra y China y USA. Vamos a hacer, todo esto va a estar distribuido de una manera totalmente diferente. El gran cambio no va a ser el occidente, nosotros somos el occidente, ¿ok? Europa, USA, Russia, no, va a estar distribuido. Va a estar distribuido en Santiago, en Bolivia, en Ruanda, en Uganda. Esto es lo que es interesante con el ICT Transformation, porque vamos a tener mejor cobertura. ¿Me están siguiendo? Bueno. Y otra cosa muy importante es que esta gran cobertura y este gran cambio, que es tan enorme, va a ser de una secuencia... ¿Qué es ese ruido? Va a ser de una secuencia mucho más rápida de la que tenemos ahora. Te puedo pedir que cerremos un poco también, porque ahora vamos a escuchar a él. El aire acondicionado, las luces y los ventiladores. Así que presten atención, ¿ok? Es lo que yo les estuve diciendo ahora. Vamos a escuchar a Hans Rosling y todo. Y los aires acondicionados también, por favor, porque si no, no lo vamos a escuchar a él. So, welcome to the 9 billion inhabitants. 2050, en el 2050.
El mundo se va a mejorar y esta gran escala de globalización ya no va a haber más el dominante, sino que se va a distribuir. Welcome to the network society again. O sea, everything that can get connected will get connected, will be connected. Y va a ser para empezar con los smartphones. O sea, ya no se trata más de tener, de que va a ser el teleoperador, sino que va a ser los bomberos, la policía,
todo aquello que se puede conectar, los servicios médicos, todo lo que sea música, entertainment, reporting traffic situation, todas las situaciones de incidentes y de accidentes y de semáforos, todo el tráfico, va a ser todo lo que se pueda mover en el broadband desde la televisión, you name it. Ahí estamos empezando a hablar de los verticales, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando, por ejemplo, hablamos de network print, cuando yo estoy acá en la Argentina y me conecto, yo puedo hacer un printing en Suecia. Todo lo que puede estar conectado por healthcare. Por ejemplo, en el norte de Suecia, salud pública, en donde tenemos solamente 9 millones de personas, en pequeños pueblos o ciudades al norte, en donde tenés un distrito, ¿cómo se dice? Un pequeño hospitalito. En vez de tener 4 doctores a la noche para solamente 500 personas, tenés un solo doctor que se quede haciendo JUR a la noche. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Australia, que es otro time zone. Me olvido siempre el uso horario, que está al otro lado del mundo. Entonces necesitamos alguien que se quebró el brazo en el medio de la noche, necesita un solo médico y bueno, se le ve, se quebró, se manda la radiografía, clic, clic, en 2 segundos y los doctores en Australia, que ya están especializados, es otro hospital, miran la fractura y dicen, no, esto no hay problema, mándenlo a casa con una aspirina, enyésenle y véanlo mañana. En cambio, en otro caso hay que mandarlo con helicóptero a Estocolmo, etcétera. Esto ya no es... ya es realidad, o sea que estamos efectivizando nuestra manera de hacer negocios, de salud pública. Bueno, esto ya es una realidad. Después tenemos, por ejemplo, todo lo que sea network radio, o sea, vos puedes escuchar radio. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana me metí y miré mi computer en la TV sueca, en donde puedo hacer pausa o mirar o ir para atrás, no live, porque yo quería ver porque estamos con 5 horas de diferencia, ¿no? O sea que vi el noticiero sueco, sin ningún problema. Acá, en Santiago del Estero, en Barrio Los Jardines, o sea, are you getting me? Ya está pasando. Se trata de hábitos, de cómo vivimos, el gaming, el messaging, la música, el vídeo y sobre todo televisión, network banking. Esto está cambiando el mundo. ¿Escucharon hablar de que cash is king? Cash es el rey. Cash is king. Todo es por cash. Mentira, así no va a ser. Y ahí esto, o sea que ya tenemos, por ejemplo, en Suecia ya... no pagamos con cash, muy poco, cafecito por ahí, una cosa así, pero vos no vas a comprar un coche con cash. ¿Por qué? Porque ya está todo en el sistema, hay una transparencia, todos pagamos impuestos, vos ya no pagás con cash, vos no vas a comprar un coche por 300.000 pesos, no, porque tenés que saber de dónde viene el dinero, tenés que haber pagado impuestos, y ahí entramos con que we are watching you, te estamos mirando. Ahí entramos con el security. Pero querramos o no, ya estamos en ese proceso. Con Cristina, sin Cristina, con Macri, con el que sea. Ya estamos ahí. Como en todos los otros países de Europa. O sea, por ejemplo, yo les digo Suecia porque les podría decir cualquier otro país, pero somos 2 taxpayers per family. O sea, ya estás dividido, somos los 2 que pagamos impuestos. ¿Por qué? Uno paga 50, el otro paga el 60. Este dinero va a los colegios, va a los gobiernos, va a... o sea, pero todo te vuelve. Sí, me están mirando, pero está bien, tengo una buena vida. Bueno, Suecia es una socialdemocracia. No tiene nada que ver con todo esto, pero el sistema de bancos está cambiando de una manera impresionante y nos va a cambiar el mundo, ya van a ver la próxima película. O sea, esto es importantísimo. ¿Qué es lo que les está diciendo? Ya se los dije muchas veces, pero ahora se los vuelvo a repetir. Uno de los grandes, cuando todo esté conectado, las 50 billones
de diapositivos o dispositivos y todo va a ser online o offline. Va a acelerar estos 4 recipientes aquí. Por un lado, evidentemente, estamos todos muy preocupados por el climate, por la sustentabilidad, y esto está mejorando. Es el 2% y no el 98%, lo de la telecomunicación y la comunicación de parte de nosotros. Después tenemos la competitiveness, toda la educación del ICT. Es importantísimo. Nosotros tenemos que sacar carreras más cortas en donde puede haber programadores, puede haber matemáticos, puede haber de todo tipo que tenga que ver con sistemas, con plataformas, con programadores, con ingenieros, para poder mantener todo este ICT, todo este IT en la industria. Y van a ser más cortas. Ya también les voy a mostrar ahora un video interesante de educación. Luego tenemos a los famosos Digital Natives. Digital Natives, que no sé si los puse acá, que son aquellos los que nos están llevando a nosotros adelante, y son ustedes hoy en día, y soy yo hoy en día también. Así es. Un buen ejemplo, yo tengo 60 años y bueno, yo evidentemente he estado trabajando en esto. He trabajado en el mundo de la ingeniería desde hace más de 25 años, ¿ok? O sea que para mí es más fácil. Pero mi marido era uno de esos que ni quería abrir el microondas porque le daba miedo, te juro. Que estamos sentados y que tenemos todos esos controles para la televisión y bueno, no podemos ver la película porque ahora ¿qué es lo que tenemos que apretar? Son 4 de estos controles, no entendés nada, ¿dónde aprieto? Bueno, entonces él son de los que tenaces, se agarra, se mete en la pieza y se va a dormir, no aguanta. Yo voy y llamo al vecino que trabaja para Ericsson, que tiene 22 años, y ya ni me deja mi hijo llamarlo por teléfono. Te dije que tenés que apretar el colorado. Pero no rebobina. Bueno, yo no estoy tan mal. Él ni te cuento. Estos son los Digital Natives, ¿ok? Y después tenemos el Power Shift. La clase media se está elevando. Se va a elevar más todavía. La pobreza está desapareciendo. Estos son 4 puntos muy importantes. O sea, ¿cuáles son las críticas o cuáles son the critical uncertainties? Lo que todavía no sabemos. Por un lado tenemos las preferencias del usuario. ¿Van a ser que queremos tener esta cosa específica o nos da lo mismo lo que sea? De parte de la red de evolución, ¿van a ser dependientes o van a ser independientes? De los dispositivos, ¿van a ser especializados o van a ser para cualquier cosa? ¿Vas a tener un solo teléfono que sea para todo o vas a tener el teléfono, la compu, etcétera? Y eso tiene que ver con los estándares también, ¿no? Luego, la conectividad. ¿Va a estar combinada con los servicios? Por ejemplo, ¿va a estar en una red separada o va a estar integrada? Importantísimo. Otra pregunta. La regulación de los regulators, de los gobiernos para sustentabilidad, ¿va a ser tomada en serio o no va a ser tomada en serio? Estas son preguntas. Yo les digo una cosa. Para que todo esto suceda, tenemos que tener a los gobiernos con nosotros, porque no solamente las grandes compañías como IBM, como Ericsson, Siemens, de minería, de shipping, como Maersk, como Volvo, etcétera, va a poder decidir cosas, sino que los gobiernos van a tener que realmente estar metidos en todo esto. En la mitad de las compañías a las que yo voy hoy en día, ya sea en Mozambique, ya sea en Sudáfrica, ya sea en Irak, o en Líbano o en donde sea, estoy hablando con los gobiernos. ¿Por qué? Porque estas grandes compañías como Telefónica, en el caso de Argentina no lo sé, o si será personal, son hasta un cierto por ciento gubernamentales también. Esto es todos tienen que, o sea, los gobiernos están considerando esto de una manera increíble. Esta computadora que me mostraste vos, ¿cómo se llama esto? Sí, no, pero ¿cómo se llama este? El programa Conectar Igualdad.
Conectar igualdad. Bueno, ¿qué les estoy diciendo? Todo esto, la pobreza, la educación, bueno, no necesito decir mucho más. Ya está pasando. O sea, ¿cuál sería el complemento de toda esta agenda? Bueno, que de Pure Telecom, desde pura telecomunicación, de tener conocimiento de pura telecomunicación, vamos a tener conocimiento de las verticales. No solamente va a ser el teleoperador que nosotros vamos a saber, el back office, el front office, lo que les estaba diciendo de parte del mundo de la teleoperadora, va a ser también de la industria del coche, la industria de la salud pública, etcétera, de todo, de minería. Por otro lado, no vamos a tener cientos de SIM cards, vamos a tener millions of SIM cards, machine to machine, sensores, desde las vacas hasta los médicos. Ahora no lo puse porque si no tendría que hablar mucho tiempo. Hay uno de los grandes profesores de hace más de 25 años de British Telecom, una de las compañías también como Vodafone muy grande en el mundo. Él escribió un libro sobre poner un chip a la gente cuando nace debajo del pulgar. Evidentemente es en contra de la integridad de la persona. Pero entonces vos saberías dónde estás. Pero hoy en día, fíjate vos con el teléfono, si la policía te quiere enganchar en Suecia, clic, 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 te engancharon. O sea, no necesito decir más. Y todo esto era una cosa en contra, pero tan errado no estaba el tipo, ¿no? Después de todo. Y después tenemos todos estos level agreements, o sea, de los abogados que yo les dije. Cuando todo esto sea tan grande como lo de los supermercados, vamos a tener un montón de estos contratos. ¿Se acuerdan de esto? Average revenue per user va a ser average revenue per connection o por contrato. El mundo de los negocios está cambiando de una manera impresionante. Luego tenemos... esto es interesante. La relación entre los suppliers, o sea, Ericsson, Huawei, etcétera, entre ellos ya no es que yo tengo un catálogo y te vendo algo, ya no existe eso. Acá hay partnerships, ¿cómo se dice? Relaciones no. Partnerships, o sea, por ejemplo, Electrolux con Ericsson. O sea, ya eso es un joint, fusiones, o sea, ya es otro tipo de relación, de partnerships. Ahora, por ejemplo, hace 20 años, y yo lo hice con la universidad, yo me olvidé decirles que yo hace 20 años que sigo, mira, todas las galletitas, ¿viste? Te agarramos. Hace 20 años, Ericsson y Electrolux hizo ya un joint venture con Electrolux, en donde teníamos las heladeras. ¿Por qué? Porque las heladeras tienen una computadora dentro. Entonces vos escribís qué tipo de menú vos querés tener y cuando vos ponés la leche, la manteca, todo tiene un código de barra. Entonces sabés si tenés suficiente o si no, lo mirás. ¿Tenés que comprar algo o no tenés que comprar algo? Bueno, esto no es de otro mundo, ya está pasando. No solamente eso, tenés el contrato con Carrefour, clic, 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 yo voy a comer, si tenés 4 o 5 hijos y vos trabajás, tu marido trabaja, entonces es muy fácil. Ponés en el menú pescado el lunes, el martes carne, el puchero, lo que sea. Entonces, esto se manda automáticamente a Carrefour y te hacen una distribución a tu casa en esta pequeña heladerita. Buah. Ahí estamos hablando de los millions of SIM cards. ¿Ok? O sea, las tendencias de los mercados están cambiando increíblemente. Y no solamente eso, todo va a ser urbano y no rural, mal que mal. Todos se están formando hacia las grandes ciudades. Es que no lo vas a perder, mi amor, no lo vas a...
No, te estamos diciendo la posibilidad de ser más efectivizado. Esto no, al contrario, vas a tener más tiempo para poder estar en la naturaleza. No, si vas a poder estar afuera, pero lo que yo voy, todo esto va a estar conectado de cierta manera. La cobertura la vas a tener en el medio del monte aquí. La vas a tener, porque justamente esa gente va a estar ocupándose de vacas, va a estar ocupándose de terneros y va a poder tener con internet en vez de tener que ir a Santiago a hacer la cola para pagar una factura. Bueno, o sea, ¿cuáles son los likely truths? Likely truths, quiere decir, ¿qué va a ser lo que nosotros creemos que va a ser verdad en el 2020? Por un lado vamos a tener un network personalization, quiere decir, va a transformar nuestra forma de comunicarnos por Facebook, por LinkedIn, de cómo nos individualizamos. O sea, cuando mis chicos, yo ahora tengo 60, cuando mis chicos tenían 13 años, 12 años y empezaron a venir a casa y decirme, queremos un mobile phone, ¿no? Y una computadora porque todos los otros lo tienen. No, porque yo mi salario lo pongo en ropa, lo pongo en actividades o lo que sea. Al final les tuve que comprar a cada uno porque si no eran los últimos en la clase que tenían. No solamente por eso, porque entonces después empecé a darme cuenta de las aplicaciones, dónde están, los puedes seguir, qué es lo que están haciendo, están conectados con la compu, etc. No solamente eso, otro de los problemas es que los padres hoy en día creen que los chicos no saben, ya no juegan más al fútbol, no están con sus amigos afuera, no están activos. Es todo al revés. Eso, bueno, eso es por un problema del alimento, porque comen mal. Pero esto, a lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes, es que en realidad no se trata de que no se están comunicando o que no tengan social skills. ¿Cómo se dice social skills? Habilidades para relacionarse. Es que se están comunicando de otra manera. Es otro tipo de comunicación. Hasta me está pasando a mí. ¿Cuánto tiempo estoy yo en Facebook y estoy contestando y estoy en LinkedIn y estoy en Google? Estamos claros, exactamente. Estoy comunicándome de otra manera. No quiere decir que he dejado de comunicarme, sino que tengo otro tipo de comunicación. Por otro lado tenemos lo ubicuo, o sea, es virtual. Todas estas ICT solutions van a ser critical para todo lo que tenga que ver con sustentabilidad. O sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, mis hijos que estudiaron en la Universidad de Estocolmo y en Estados Unidos, mi hijo, el 30% de sus estudios de ingeniería eran desde su casa, porque eran ubicuos, porque tenés todo, vos o lo mirabas live al profe desde tu casa con la computadora, o lo hacías un poquito más tarde porque estabas en la clase de matemáticas, entonces no importa el esquema. Otra cosa importantísima va a ser que no vamos a necesitar tantos edificios. ¿Por qué? Porque el 30% de la universidad va a estar estudiando desde su casa, va a estar estudiando a la distancia. Vas a poder tener otra agenda y esto es algo que ya es realidad. Estas computadoras que están haciendo ahora, bueno, se trata de qué aplicaciones les damos. Otro de los likely truths es evidentemente the 1 billion new middle class consumers that will enter the global marketplace. Créanme que esto va a levantar la pobreza en el mundo. Ya está pasando ahora con el milenio. ¿Han escuchado hablar del milenio? Es las organizaciones, hay organizaciones públicas, gubernamentales y privadas que se han decidido en el año 2000 para bajar la pobreza con no me acuerdo si era 22% o 25% en el mundo, y lo han logrado. El goal era en 2015, los villages. Un buen ejemplo es Grammy, el banco de Grammy en Bangladesh, que le daba $25 a cada mujer para que pueda empezar una pequeña pyme.
Y Bangladesh es un lugar muy pobre. Yo cuando fui hace 35 años, muchas veces a Bangladesh, pero porque en esa época costaba mucho dinero volar. Y yo volaba desde el Japón a la India, tomaba siempre Bangladesh Airlines. Siempre se rompía el Jumbo en Dhaka. Así que vi Bangladesh hace 35 años, no había coches. Este sistema de los $25 por mujer, estas mujeres empezaban con su pequeña, compraban una pequeña máquina para coser o una vaca o lo que sea. Y bueno, y ellas cuidaban y empezaban a tener su pequeño business. Entonces les pregunto, ¿saben por qué se los daban a mujeres y no a los hombres? Y no soy feminista, ¿eh? ¿Cómo? Porque saben ahorrar, porque cuidan a los chicos, porque no van a usar el dinero en alcohol, no en juegos. Esto es desde el punto de vista del usuario. Luego tenemos desde el punto de vista de los negocios. Bueno, lo que ya les dije, que China e India están creciendo en importancia globalmente. Y después sustentabilidad, o sea, el eco-controller, que ya les voy a mostrar, está haciendo shaping the political agenda. Es lo que les estaba diciendo hace 2 minutos. O sea, no se trata solamente que las compañías y las universidades van a tener que ser parte de esto, sino que los gobiernos ya son parte de esto. Ya no se trata, porque si no, no vamos a poder tener cobertura en todas partes. Y vamos a tener y los bancos, todo el sistema bancario, con problemas de seguridad. Por otro lado, tenemos otro de los desafíos, van a ser las vulnerabilidades, va a ser todos estos passwords, la seguridad, como ya les dije antes. Y desde el punto de vista de la industria, de la dinámica de las industrias, es que, como ya les dije, va a haber por un lado, la convergencia, que ya se las dije, telecom, media y IT. O por otro lado, la consolidación. Como ya les dije, que van a haber 20 major operators. O sea, ya no van a ser miles de operadores, se va a ir consolidando. Como el hardware. Ya no son 150 gabinetes, ya es un pequeño subrack. Todo se va consolidando. No solamente eso, va a haber una colaboración industrial que va a ayudar a tener mejor costo. El costo va a bajar, va a ser más efectivo. Hoy en día se paga mucho en la Argentina por ejemplo, yo tengo 100 megabytes en mi departamento y somos un departamento solamente de 100 metros cuadrados. Sí. Acá tienen ¿cuánto? ¿20 por una casa? 10. Bueno, 10. ¿Y cuánto pagás por eso? Una barbaridad. Bueno, pero ¿por qué? Porque esto ya... ¿Y qué va a pasar acá? Va a pasar en el monte, va a pasar en Frías, va a pasar en Santiago, va a pasar en todos lados. Por otro lado, bueno, lo que ya les dije, la conectividad de los grandes teleoperadores, skill and scale. Y bueno, como les dije lo del médico, todo lo que puede tener un beneficio de ser conectado va a estar conectado. Lo que es importante no es el broadband, cloud and machine to machine, es qué aplicaciones vamos a usar. ¿Y qué aplicaciones vamos a usar? Lo van a decidir ustedes, lo van a decidir los digital natives. La necesidad de no hacer cola, de poder llegar al hospital, de que te pasen un diagnóstico, de tener una mejor escuela, si no puedes llegar al colegio, de poder mirarlo en la computadora. Pero todo esto, para que esto sea realidad, son estas las 3 cosas que necesitamos. Y ahí tienen que estar los gobiernos metidos y las universidades para saber qué tipo de carreras se necesitan. Esto no quiere decir que no vamos a necesitar enfermeras, que no vamos a necesitar agricultores, que no, por supuesto, pero ya estas chicas que están en el supermercado, dentro de 15 años van a tener otro trabajo. Los mineros.
Ahora entramos, yo ya les he hablado mucho de esto, que es la paradoja de los nuevos tipos de trabajos y de carreras que vamos a necesitar. Y no hay que tenerle miedo a esto, porque esto ha pasado en todas las revoluciones industriales. En la del steel, en la del vapor, en la de la ferroviaria, etcétera, etcétera. En todas las revoluciones industriales siempre teníamos miedo de lo que va a venir y me voy a quedar sin trabajo, porque aparecen otros. Por ejemplo, tenemos a Volvo, los coches Volvo, que ya están probando coches que no tienen un chofer. Uy, no vamos a necesitar choferes. No, no se trata de eso, va a aparecer otro trabajo. Tenemos US Google, por ejemplo, en Estados Unidos, ya tienen coches sin chofer. Sensores que están despertando a los choferes para que no tengan accidentes. Esto sí que va a desaparecer más y más. Las compañías no van a necesitar tanta administración porque va a ser, mucho de esta administración va a ser automatizada, como por ejemplo contadores. El asistente de contador, no tanto que tiene que escribir al final. Bueno, los supermercados, como ya les dije, y van a haber mucho menos sucursales de bancos. Van a haber solamente ATM machines, ¿ok? Y así seguimos. Y la paradoja es lo que yo les dije, este paradigma va a ser solamente por un tiempo, porque los nuevos trabajos van a estar surgiendo. O sea, estamos en un proceso de paradigmas paralelos. Algo desaparecerá, otra cosa aparecerá. Y no quiero hablar de Artificial Intelligence porque esto ya es mucho más adelantado. Y lo que se va a necesitar definitivamente va a ser Data Specialists y especialistas de data y abogados para todos estos contratos. Por ejemplo, un buen ejemplo es lo que ustedes conocen a John Deere, si son suficientemente integrados, son los tractores, los famosos tractores que ya en la Argentina hace muchísimos años están. El presidente de esta compañía dice, John Deere, Bob Lane says he doesn't make tractors anymore, but rather sophisticated mobile information factories. Yo ya no estoy haciendo tractores, yo estoy haciendo fábricas de información móvil que es sofisticada. Claro, es todo un IT. Lo mismo con los camiones de Scania. Todo está conectado. Los coches de Volvo, los coches de BMW, y así puedo seguirles contando. Bueno, ya les conté sobre los doctores en el norte de Suecia, con el time zone en Australia, o por ejemplo, yo tuve la suerte de poder estar 4 años en este proyecto, no solamente en toda Sudamérica, con por ejemplo el Perú, en donde con el gobierno y una de las grandes teleoperadoras, que era en realidad Telefónica, pero del Perú, en lugares muy remotos, como acá los montes, en donde gente indígena en las montañas, cuando tenían chicos, se les morían ahí por el frío, no tenían hospitales, no sabían cómo ir, se han puesto contenedores con todo un sistema de ICT, para poder medirles cuando iban a tener bebés. Lo vieron en una de las películas con la mujer embarazada, cuánto le faltaba, cómo estaba, todas estas radiografías. Se necesita una sola enfermera ahí, no necesita ni un médico, una partera, digamos. Entonces ella tomaba todo esto, le hacía volver a la indígena un poquito más tarde, estos contenedores se podían mover de montaña a montaña o de región a región, y entonces van sacando esto, las mujeres tienen a los chicos en esos contenedores que estaban preparados y ha salvado muchísimas vidas. Y eso no hubiese sido posible sin el IT. Y todo por computación. Y con una enfermera, en vez de 4 médicos, etcétera, etcétera. Bueno, acá está. Esto es lo que yo les dije que se mandaba a Australia, cuando uno se quebraba el brazo en el norte de Suecia. Y ni hablemos de las vacas en aftosa, los renos en Noruega, como ya les conté, o el agua. ¿Tiene el trigo suficiente agua o no? ¿O tenemos poca? Todo esto son sensores, no es nada raro.
Y sobre todo ahora entramos en la parte de educación que yo ya les dije mucho. Menos edificios, más ubicuo, más qué tipo de carreras hay que empezar a realmente con el gobierno a empezar a decidir todos estos programas, todos estos planes. Sí.